Pablo. Nosotros estábamos pasando por un momento difícil, una transición difícil de otra iglesia, situaciones que suceden, que muchos hemos pasado por ellas. Entonces yo pensaba, bueno, yo creo que necesito un tiempo para recuperarme, para sanarme, pero los planes de Dios son otros. Me he sanado y me he recuperado en el camino, en el transcurso, trabajando, recibiendo lo que Dios me da, aportando en lo que pueda en la iglesia. Y mi trabajo inicialmente en esas reuniones, pues sí, no lo niego, me molestó un poquito porque pues Albert se quedó callado. Fue mi hijo que me dijo, mamá, tengo que decirte algo. Cuando tú te vas a trabajar, Isidro y Albert se reúnen y van a hacer una iglesia. Pero sí, ¿sabes? Lo que estaba pasando, Albert, ¿cómo tú? Hello. Y Albert dijo, no, pues lo sabe, hermano. Yo en el momento, al principio, lo recibí en casa con mucho cariño, especialmente también cuando vi al pastor Ever, que siempre lo digo y lo recalco, lo amamos, lo conocimos al principio que llegamos aquí hace como 11 años, y luego pues nos separamos por una cosa u otra de los trabajos y demás. Mi esposo a veces lo veía, yo nunca lo volví a ver, y cuando lo vi fue ese encuentro que para mí muy especial, porque siempre las cosas bonitas se recuerdan y se preservan en el corazón. Y cuando alguien nos trata bien, siempre recordamos a usted, con cariño. Y no voy a llorar. Así que nos hacía el cafecito. Yo hacía el café. Me subía a la segunda planta de mi casita y lo dejaba ahí. Decía, allá es un dolor común. Pero no me arrepiento, mire, es el mejor paso que he dado en mi vida. Se lo digo porque es diferente. Es la misma palabra, pero llevada como es. Sin, como decimos en la isla, sin trucos, sin palabrerías, como debe ser la palabra. Y no solamente la traen, sino que la estamos aplicando, la estamos atesorando, que eso es lo más importante. Y nos estamos acoplando con hermanos, como iglesia. En este año han pasado cosas hermosas, bien lindas. Y yo sé que el Señor tiene muchas cosas más para nosotros. Y nos estamos preparando unos a otros para ayudarnos unos a otros. Así que voy a pasar el micrófono a mi amado esposo. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Estoy bien emocionado. Todos aquí somos llamados. Yo soy un llamado. Y me sentía como Zaqueo. El Señor me estaba llamando. Pasaban los años y no le hacía caso. Pero llegó el momento. Este es el momento. Hace un año atrás le dije a Isidro, necesito reunirme contigo en mi casa para estudiar la palabra, porque no aguanto esto que tengo adentro. Tengo esa pasión de predicar. Mi hermano lleva 20 años predicando, yo mirando, mi hermano es gemelo, somos idénticos. Y yo lo veía predicar y mi espíritu saltaba, quería ser como él. Y llegó el momento. Yo me trajo a Isidro y dije, este es el hombre que Dios va a traer para su llamado. Gracias a Dios por este momento. Pastor Isidro. Cuando yo le comenté al pastor Sadaya, Isidro está por ahí, nos estamos reuniendo, lo primero que me dijo, vamos a levantar una iglesia. ¿No fue así? ¿Qué esperamos? Eso fue su palabra. ¿Qué esperamos? Que vamos a levantar una iglesia. Y por la gracia de Dios estamos aquí hoy. Por un año. Quiero añadir, rápido paso el micrófono, que también tuve confirmación la primera reunión que tuvimos en la casa de los hermanos Álvarez, cuando abro la puerta y me encuentro con Luis y con Marta, que fueron las primeras personas que yo conocí inmediatamente que yo pise en Maryland, y también compartimos en nuestra iglesia. Así que les decía que voy a tomar esto como confirmación. Es una confirmación porque tenemos dos testigos, Luis y Magda. Cuando nosotros llegamos a Maryland, Luis y Magda nos unimos a una obra con un hermano de Puerto Rico, por cierto también. Y allí recibimos una palabra profética de que Dios nos había traído a Maryland a cambiar el clima espiritual. Y hoy estamos aquí cumpliendo esa palabra. Porque queremos cambiar el clima espiritual. Tenemos mucho que aprender. La iglesia de mi hermano en Puerto Rico le cambiaron el nombre para la iglesia creativa porque él revolucionó y cambió muchas cosas. Yo
Yo creo declarar esta palabra en este día en esta iglesia, una iglesia educativa, donde vamos a educar para aprender el verdadero evangelio de Jesucristo, la gracia de Dios. Así que sin más preámbulo, lo pasó Pastor Ever. Ever Salaya. Y cuando a mí me dice, ¿sabes? Me encontré con, yo le digo, ¿con quién? Me dice, con Ever Salaya. No diga. ¿Y qué está haciendo él? Dice, bueno, está por ahí, you know. Y estábamos los tres en el desierto. Estábamos sin casa de adoración. Los tres. Y entonces llega y nos da un encuentro, imagínense, nos conocimos allá nos estábamos dando los talleres en el 2001. Estuve dando unos talleres en ciertas iglesias y allí nos conocimos, compartimos, y él me regaló un libro, Case for the Rest. Yo soy bien reacio para leer. Yo tengo que, cuando me dan un libro, tiene que ser que alguien lo pasó por la prueba casi siempre, lo observo bien, porque todo lo que uno lee se le pega a la mente, así que estoy cuidado con lo que leo. Y me regaló ese libro. Y ese libro pues fue fabuloso, fantástico. Y creo que no lo volvimos a ver hasta una despedida de año que vine a predicar acá a una iglesia. Y ahí lo contamos. Bueno, te dejamos a ti. Pues esa es una historia. Si pasa por ahí. Una historia de que en esos momentos cuando nos reunimos, voy a decir, Dios nos unió. Yo me sentía, ¿sabes cómo yo me sentía? Te lo voy a describir. Como la última semana cuando Jesús iba hacia la cruz. Así yo me sentía. Tenía un gozo por llegar a la cruz, pero también su espíritu se conmovía a lo que tenía que sufrir. Así yo me sentía. Había una pasión y hay una pasión en el corazón de cuidar el rebaño del Señor. Y esto que está acá no fue el año pasado. Hace 25 años el Señor me reveló esto, que iba a estar pastoreando la iglesia con puertorriqueños. Eso ya estaba en mi futuro, en el plan de Dios ya estaba esto. Y cuando lo veo, yo dije, desde aquí, llegó la hora que había estado esperando por 25 años. Pero antes de eso, había un hermano que me decía, pastor, ¿cuándo va a venir la nueva obra? ¿Cuándo viene la nueva obra? Muy pronto, le decía. Muy pronto. Yo me voy con usted, me decía, muy pronto, le dije, muy pronto. Decía yo, ustedes no saben lo que va a suceder cuando la obra que Dios nos va a dar para abrir. Va a suceder algo en mi vida. Y eso yo no lo quiero. Quiero abrir la obra, pero no quiero pasar por ese momento. Y me decían, ¿por qué lo que le va a pasar? Yo le explicaba lo que iba a pasar. Hay un precio muy alto que tengo que pagarle, le dije, pero estoy dispuesto a hacerlo. Pues esa mañana cuando encontré a Pastor Albert, yo esa mañana yo me había levantado, no podía dormir esa mañana. Vuelta y vuelta en la cama, y llegó un momento que me fui de rodillas y le digo, Señor, ¿por qué es que no tengo esa tranquilidad ahorita?
tú sabes que tú me has enviado a abrir una obra, pero todavía no me acordaba que yo me había revelado que con un puertorriqueño iba a estar administrando la obra. Cuando encuentro a Albert, nos saludamos y me dice, ¿cómo está papá? Me dice, ¿cómo está papi? ¿Cómo siempre me dice? Aquí le digo yo, esperando el tiempo del Señor. Y ya le expliqué mis inquietudes, le expliqué mis planes, lo que quería hacer. Y me dijo él, ¿tú conoces a Isidro? Me dijo, porque él no sabía que nosotros todos nos conocíamos. Maire, ¿tú conoces a Isidro? Me dice. Le digo yo, a Morel. Oye, voy a retroceder unas horas antes. De la madrugada, yo le digo al Señor, ponme la gente que va a estar trabajando junto conmigo en esta obra. Yo, en esa relación que yo tuve hace 25 años atrás, yo no era, por decirlo así, el pastor general. No era. Yo estaba trabajando bajo o con alguien que era el pastor general de la iglesia. Así que Dios hasta eso me mostró. Entonces cuando él me dice, ponme las personas correctas. Cuando él me habla esa misma mañana y me dice, ¿tú conoces a Isidro? Y yo, Morel. ¿Lo conoces? Sí, claro que lo conozco. Entonces él viene, bien smart, me dijo, te invito a una cena a mi casa. Así me dijo, reunámonos. Y así fue cuando me vi nuevamente con él. Empezamos a hablar de la palabra de Dios, empezamos a ver hasta el grado de que él decía, yo si mi esposa me dice que no, yo no me meto en esto. Pero Dios estaba tratando con ellos, como pareja. Entonces cuando llegamos a un punto le dije, bueno, si no arrancas tú, yo arranco. Aquí esto algo va a empezar. Entonces cuando le dije, abramos ahora, ya, démosle para adelante. Y así fue, los tres. Mi hermana siempre nos escapaba. Solo nos llegaba a dar el cafecito. Aquí estamos. Lo trataba bien. Sí. Muy bien. Y yo decía, O elegiste. wow, estamos bien. Estamos bien. Entonces, la razón por la cual no ven mi pareja a la par es porque es el precio que tuve que pagar. Y yo ya solo sabía. There's a high price that I have to pay. Y yo dije, no importa, Señor, esto nadie lo va a detener. Si tú nos has unido en un ministerio, yo sé que tú nos vas a dar la fortaleza, la guianza, la sabiduría. Yo nos he preparado por mucho tiempo. Y es por eso, muchos se preguntan, ¿y por qué el pastor Zelaya no tiene a su esposa? Esa es una de las razones del precio que he tenido que pagar por eso. Usted no sabe cuánto lo queremos. Él es parte siempre de mis oraciones. Y no hay un día que nosotros nos juntemos que nos hablamos y hablamos de él de la mejor manera. Es un compañero fiel, un colega que podemos confiar. Lo puedo llamar en cualquier momento. Y nosotros, mi esposa y yo, luego de eso yo llamé a mi esposa y le dije, mira, ella pasó por una crisis de enfermedad, un poco la piel, estuvo grave, y yo no podía salir de aquí por circunstancias muy particulares, que son parte de mi testimonio personal, pero
ella me dijo, no,